poligamia restringida. Por ejemplo, el papamoscas cerojillo. Bueno, ¿esto cómo se sabe? Pues se sabe examinando, ahora se puede hacer esto con los test de ADN. Con los test de ADN se puede saber si los huevos que está criando un macho, los polluelos que está criando un macho, son hijos suyos o no. O cuántos de esos polluelos son suyos y cuántos no. Se ha visto que en especies como el papamoscas, hasta una cuarta parte de los pollos que cría un macho no son suyos. En el escribano azul, casi la mitad, el 40%. Y en los malurus, estos son unas aves australianas muy interesantes, por lo que voy a decir ahora. Las especies, hasta la mitad en promedio de los hijos de un macho no son suyos. Y se ha comprobado que hay algunos machos que crían hasta un 90% de hijos que no son suyos. Esto echa por tierra la idea sociobiológica clásica de que para que evolucionen, para que los machos se dignen a participar en una monogamia, tienen que tener certeza absoluta de la paternidad. Está claro que no. No entraré tampoco en detalles teóricos porque nos iríamos por las ramas, pero bueno, solamente apuntar esto, que es perfectamente posible la evolución de un régimen de apareamiento monógamo donde haya una incertidumbre de la paternidad galopante. ¿Y por qué es tan alta en estos pájaros? Es tan alta porque estos pájaros forman eso que está tan de moda ahora, ¿no? El poliamor, forman uniones de varias parejas que cooperan en la crianza de los hijos comunes. Con lo cual, bueno, a un macho, sí, de acuerdo, yo estoy trabajando para criar hijos ajenos, pero hay otros machos que están trabajando para criar hijos míos, con lo cual una cosa compensa. Lo mismo se puede decir de los otros casos. ¿Por qué un macho consiente entrar en un régimen de este estilo? En un régimen de este estilo, los machos con más atractivo siempre ganarán más de lo que perderán, o sea, siempre criarán más hijos propios que ajenos. Con lo cual, este régimen ya les va. Bueno, otra posibilidad que nos la pueden inspirar los bonobos es que haya, bueno, el régimen, digamos, la mayor parte del tiempo en las comunidades humanas ancestrales pues fuera monógamo, pero hubiese momentos de promiscuidad ocasional, momentos asociados a algún tipo de alegría. Por ejemplo, pues cuando los machos del grupo volvían pues cargados de carne y tal, pues ahí se montaba una orgía. Bueno, es verdad que nuestra especie tiende bastante a asociar la comida con el sexo, y esto podría tener cierto sentido. En chimpancés y bonobos lo tienen. El sexo es una manera de conseguir carne y también una manera de evitar que haya disputas dentro del grupo. Bueno, esta también podría ser una fuente de competencia espermática distinta de la que hemos visto antes. Y la que yo creo más factible es que el régimen de los homínidos, de los primeros cazadores, recolectores, fuese una poliginandria con monogamia marginal. O sea, en principio una banda de cazadores recolectores puede funcionar perfectamente bien como una comuna hippie. O sea, todos los varones del grupo cazan para todas las hembras del grupo y todos alimentan a todos. Con lo cual, este régimen podría funcionar como funcionan las poliginandrias de las aves, ¿no? Como la que hemos visto y otras. El problema es que la selección natural siempre tiende a favorecer a los que son selectivos y a los que intentan dejar más descendencia que el de al lado, incluso en un régimen cooperativo como este, ¿no?
Entonces, y hay otra cuestión también, o sea, siempre hay jerarquías de dominancia, con lo cual, aunque tuviéramos un núcleo de machos y hembras dominantes, estos podrían de algún modo acaparar la comida y dejar muy poco para hembras marginales, que podrían beneficiarse de la ayuda de machos marginales y establecer uniones monógamas uno a uno, que en un principio hubieran sido parejas satélites en torno a esta poliginandría central, ¿no? Y que con el tiempo habrían dado lugar a todos estos criterios de selección que hemos visto antes, elegir parejas pues, que van a cubrir toda nuestra vida reproductiva y no cualquier hembra. Bueno, otro detalle interesante de la especie humana es que nuestro dimorfismo sexual no es cualquiera. Si os fijáis, la mayoría de mujeres, al pasar de niñas a adultas, cambia bastante menos que la mayoría de hombres. Nosotros perdemos más o menos el pelo, nos sale barba, la voz se nos vuelve más grave. Ellas, en cambio, se quedan bastante igual, ¿no? Mantienen el patrón de cabellera infantil, no desarrollan vello facial, la voz cambia muy poco. O sea, de alguna manera se puede decir que las mujeres imitan a las niñas, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Aquí tenemos una sex symbol chimpancé y una sex symbol humana. Además, curiosamente, las dos, creo que de una edad muy parecida. Aquí Marilyn debería estar en torno a entre los 30 y 40, no recuerdo muy bien, pero... Y esta señora también. Esta señora es Flo, que era la hembra alfa de la primera comunidad de chimpancés que estudió Jane Goodall y que quedó sorprendidísima al comprobar la promiscuidad exagerada de esta hembra. Se apareaba con todos los machos del grupo, incansablemente, incluso hasta acabar sangrando. Y otra cosa que también era exagerada era el atractivo sexual que despertaba en los machos cuando entraba en celo. ¿No? Cuando no entraba en celo, no. Cuando entraba en celo se volvían todos locos por él. Si nosotros fuéramos como los chimpancés, nuestros sex symbols no serían como este, sino que el otro. Bueno, ¿y esto por qué es así? Es así porque, sí, es verdad, los chimpancés son gerontófilos, prefieren a las hembras más viejas del grupo, y esto se explica fácilmente por dos razones. Porque las hembras de chimpancé no tienen menopausia, con lo cual, por muy vieja que sea una hembra, es fértil, por lo tanto es fecundable, por lo tanto es una pareja sexual a considerar. Y por otro, los chimpancés no establecen uniones monógamas a largo plazo, con lo cual la edad de la pareja de turno es irrelevante. Entonces, ¿en qué se fijan los chimpancés? ¿No? Pues como dominar el grupo requiere su trabajo, ¿no? Hay que pelearse y hay que mantener la posición, ellos maximizan su esfuerzo reproductor eligiendo a las hembras de mayor rango, que son las que tienen más posibilidades de sacar adelante a su descendencia. Y las de mayor rango invariablemente son las más viejas, ¿no? Pero claro, aquí tenemos una gran diferencia también entre chimpancés y humanos. Ellos son gerontófilos y nosotros somos pedófilos, por así decirlo. O sea, tenemos preferencia por una facies adolescente y no por unas facies ancianas, ¿no? Bien, pero esto todavía por sí solo, esto puede explicar por qué los criterios de belleza universalmente, los criterios de belleza humana están asociados a la juventud, ¿no?
Y cuando alguien dice que hay maduras que son muy atractivas, lo son pues porque no aparentan la edad que tienen, no nos engañemos. Una mujer que tenga 50 años y los aparente, biológicamente no debería despertar ningún atractivo. Evidentemente, nuestra sexualidad no se rige solo por la biología, hay muchos otros factores. Pero tengamos claro que desde el punto de vista de eficacia reproductiva, este criterio de elegir a las jóvenes es adaptativo si yo estoy en un régimen de monogamia a largo plazo. Pero no es suficiente para explicar la diferencia de aspecto entre hombres y mujeres. Entonces, un detalle fundamental, creo yo, en nuestra especie es que en un momento dado de nuestra evolución, probablemente reciente, o sea, yo no creo que esto ocurriera antes de Homo sapiens, la vida fértil, la longevidad femenina se prolongó más allá de la vida fértil femenina. O sea, las hembras humanas, como las hembras de chimpancé y de otros primates, dejan de ser fértiles hacia los 40, los 50. Los 40 y los 30. Pero en cambio siguen viviendo 10, 20, 30 años más incluso, ¿no? Bueno, supongo que habéis oído hablar de la hipótesis de la abuela, ¿no? Esto podría haber sido una adaptación, puede ser también un artefacto, simplemente que ahora la gente vive más pues porque ha dominado las enfermedades, cosa que en las poblaciones salvajes no ocurrió. Y lo cierto es que esta diferencia de longevidad se ve ya en las primeras poblaciones humanas, en los Homo sapiens más antiguos, ya se ven individuos que llegan a los 60 años, cosa que en los neandertales y demás no. Los neandertales más viejos son 50 años, en cambio, los primeros Homo sapiens más viejos ya llegan a las 60 años. Eso crea un margen. Yo lo he restringido a una década porque no he querido ir más allá. O sea, en condiciones naturales la gente no tiene muchas posibilidades de engendrar descendencia más allá de los 60 años. Pero bueno, ahí hay 10 años de margen que para un varón implica tener, por ejemplo, 3 hijos más. Con la tasa de nacimientos que hay en una sociedad de cazadores-recolectores típica, un hijo cada 2 o 3 años, pues eso podría ser una diferencia de descendencia que podría marcar la diferencia de cara a la selección natural, ¿no? Esto implica que hay una presión selectiva nueva para los varones, que es reemparejarse cuando están a tiempo, ¿no? Reemparejarse no cuando ya son muy viejos, sino, por ejemplo, cuando son 30 añeros, pues reemparejarse con una 20 años. Esto también habría introducido una presión selectiva también en las mujeres de aparentar más juventud, con lo cual en la competencia con las rivales a la hora de reemparejarse les hubiera permitido mantener la pareja. Vamos, aquí tenemos un juego que conduce a una diferenciación de aspecto cada vez mayor, en el sentido de que las mujeres cada vez tienen un aspecto más adolescente, más juvenil, sin ser adolescentes, ¿no? Siendo ya plenamente adultas. Por lo tanto, la última posibilidad, que no es en absoluto incompatible con las otras, es que nuestra fuente de competencia espermática que da lugar a la selección sexual y a las diferencias de aspecto entre varones y mujeres no sea tanto una monogamia con adulterio, una poligamia restringida o este tipo de cosas, sino más bien un reemparejamiento, pero solo por parte masculina, que daría lugar a una bigamia seriada. O sea, el régimen de apareamiento natural del macho humano no sería tanto la monogamia como la bigamia seriada, ¿no? Primero una y luego otra. Evidentemente, aquí la cultura introduce muchas limitaciones.
En la mayoría de culturas tradicionales esto no es un problema. O sea, los varones que pueden toman una segunda esposa y la segunda esposa se queda en la familia con la primera. O sea, no hay un conflicto de intereses entre las esposas. Lo cual esto suele estar restringido a jefes de tribu y gente que tiene posibles, ¿no? Pero en cualquier caso es un mecanismo suficiente para explicar los criterios de belleza humana y por qué están, sobre todo en el caso femenino, tan ligados a la juventud más que en el caso masculino, y eso no se explica solo por el sistema de apareamiento humano. Y con esto, bueno, yo creo que ya hay bastantes elementos para la discusión y lo voy a dejar aquí. Gracias. Bueno, haré un turno de preguntas que estoy seguro de que todo el mundo querrá opinar aquí lo que hayas querido. Sí, en tu opinión, bueno, felicidades por la charla. Felicidades por la charla, ha sido muy interesante. Me gustaría preguntarte sobre tu opinión del impacto que tendría en nuestra sexualidad el conocimiento, la vinculación entre sexualidad y reproducción. Gracias. Es un impacto tremendo, como puedes imaginar. En principio, cosas como los celos son esperables. Es un rasgo psicológico que es adaptativo en el sentido de que le permite a la pareja de turno asegurarse de que sean sus genes los que van a parar a su descendencia y no los de otro. Ser celoso te permite eso. La cultura lo que hace es exacerbar esto. Puede ocurrir en sociedades, por ejemplo, como las sociedades humanas primitivas, que la vida de grupo imponga cierta restricción en la violencia de los celos. Porque a fin de cuentas, ocurre lo mismo que con la infidelidad. O sea, está muy bien decir, es que si a mí me ponen los cuernos, pues no quiero a esta pareja. Vale, pero tienes otra opción. Si no la tienes, no ganas nada. O sea, estos celos, digamos, extremos, serían penalizados por la sociedad. ¿Vale? Tú puedes criar algún hijo que no sea tuyo, pero puedes seguir criando hijos propios. Y a lo mejor en la generación siguiente, pues mira, una combinación de genes más afortunada te pone un hijo tuyo de jefe de tribu, y entonces ha valido la pena tragar, ¿no? Para seguir para al menos no quedarte en esta generación. Esto con la cultura desaparece en buena medida. Porque como yo argumentaba en el libro de La conjura de los machos, lo que ha ocurrido en nuestra especie es que de alguna manera el sexo masculino se ha puesto de acuerdo para reprimir la tendencia femenina al adulterio y con ello garantizar la paternidad. Y con la paternidad garantizar que la inversión parental, las posesiones, todo eso va a parar a mi estirpe y no a la de otro. Esto no puede evolucionar por selección natural, porque siempre habrá machos que ganarán en un régimen donde las hembras tiendan a engañar a sus parejas. Siempre habrá los más atractivos del grupo, ganarán más de lo que perderán con esta situación. Por ejemplo, se suele decir que nosotros los varones somos más promiscuos por naturaleza que las mujeres, ¿no? Muy discutible, pero sí nos fijamos en cómo es la infidelidad en la mayoría de poblaciones monógamas que he mostrado aquí, ¿no? Aves donde hay infidelidad y tal, siempre hay más hembras infieles que machos infieles. ¿Y eso por qué? Porque las hembras son selectivas. O sea, las hembras, una cosa es que tú quieras ser infiel a tu mujer y otra que te lo puedas permitir, o sea, que encuentres a alguien que te permita ejercer esa infidelidad. Con lo cual,
las posibilidades de ser infiel son menores en el caso masculino, porque las hembras siempre son más selectivas, a fin de cuentas ellas son las que se quedan embarazadas y crían a los hijos, o al menos en la primera parte, con lo cual siempre les será adaptativo elegir machos de mayor calidad genética. Eso implica que el guaperas siempre saldrá ganando, aunque sea un régimen monógamo. La única manera de que los varones que tienen incertidumbre porque no se fían de sus mujeres es asegurarse de que pues, no les van a cargar con un hijo de otro, es imponer un régimen de represión sexual femenina. Pero eso es puramente cultural. Pero entonces, ¿por qué no te vas con el guapero? ¿Sabes qué quiero decir? Por eso, O sea, por eso es una conjura de toda la sociedad. O sea, bueno, pero me refiero a la naturaleza. O sea, no, en la naturaleza ya lo hacen. Ah, bueno, ¿por qué no te vas con el guapero? Claro, No. claro. Porque como dice el dicho, los mejores siempre están cogidos. No, Hay un problema con la monogamia. La monogamia, también otro mito de la sociobiología, es que dice que a los machos les interesa la promiscuidad y a las hembras la monogamia, ¿no? Porque ellas ponen más inversión parental. Esto es una gilipollez. Las hembras lo que les interesa es la estrategia óptima en ese régimen de apareamiento. Y si ellas acaparan la inversión parental, tienen posibilidad de elegir, con lo cual tienen acceso a los mejores genes posibles. En un régimen monógamo, esta libertad de elección femenina desaparece, porque los machos se vuelven también selectivos. Entonces puede ocurrir que tú te tengas que conformar con un macho de un montón. si te tienes que conformar, de acuerdo, pero quiero decir, esto de tener que estar toda la vida con el mismo, irte separando con el guapera, yo por experiencia personal he sido monógama sucesiva. Me refiero, he estado un tiempo con uno y cuando me he cansado, o se ha cansado él, que también ha pasado, con otro. Bueno, pero eso es porque nosotros no... Primero que nuestra monogamia sí que es en parte cultural, y nosotros sabemos que si tú te vas con otro, bueno, al revés, perdón. Si él... No, ahora me estoy equivocando. O sea, si tú te vas con otro, puedes cargarle con un hijo de otro. Me dirás, no, esto no pasa porque tomamos anticonceptivos. Bueno, ya. Esto es cultura, no es lo que ocurría en condiciones ancestrales, ¿no? Lo que quiero decir es que en un régimen monógamo los machos tienen un coste, que es que no pueden, un mismo macho no puede fecundar a todas las hembras del grupo, ¿no? Porque están emparejadas, por lo tanto no lo puede fecundar gratis, tendrá que conseguirlo por otras vías. Yo lo que no acabo de ver es que... Para las hembras también tiene un coste, que es que ya no se pueden emparejar con quien quieran, sino con quien puedan. Si ellas son igual de atractivas que él, podrán ir con el más guaperas. Pero si no, pues tendrás que tener, es lo que se llama el assortative mating, o sea, un tipo de apareamiento en el que las parejas tienden a parecerse bastante en cuanto a atractivos, ¿no? Pero el solo hecho de que sea Evidentemente nuevo, hay mucha distorsión cultural, pero funciona bastante esto, ¿no? pero el solo hecho de que sea nuevo, una relación nueva, ya tiene su gracia hasta que la vuelve a perder. No sé cómo lo ves, o sea, yo soy... me ha parecido que defiendes que por naturaleza somos monógamos, ¿verdad? O sea, que deberíamos, o sea, que nos tocaría estar... También he defendido que por naturaleza somos monógamos, que tendemos a romper la Adúlteros. monogamia cada 2 por 3. Monógamos adúlteros. Y que Pero también volvemos con el... tendemos a reemparejarnos, sobre todo en el caso masculino, ¿no? Ahora, esto que me dices tú de ahora cambio de pareja y tal, Bueno, cada X años, tampoco... Tampoco cada día. De hecho, es lo que pasa constantemente en una sociedad fluida, en nuestra sociedad.
pasa esto constantemente, la gente se divorcia. Mira, desde el punto de vista selectivo, no es adaptativo, como ya hemos descubierto, no es adaptativo, es que si tú pierdes a tu pareja, pues te pegues un tiro. Al menos si estás todavía en edad fértil. Tienes que tener la capacidad de reemparejar. Por lo que sea, esa unión se ha roto. Hombre, yo creo que es más esperable que la gente tienda a reemparejarse que no que se desespere y se meta en un convento. Sin duda, pero parece que a la gente le gusta reemparejarse, es lo que yo digo. No. Ya. Bueno, pero entonces, o sea, Por eso yo digo si que, nos gusta que tanto, somos monógamos por naturaleza, porque tendemos a emparejarnos. A ver, a mí lo que me inspira curiosidad es cuál es la ventaja evolutiva de la monogamia y por qué de repente de todas las aves hay 2 o 3 que lo son radicalmente o de algunos mamíferos. No hay ningún factor cultural en este sentido. ¿Por qué para estas concretas especies es ventajoso la monogamia? En las aves la monogamia no son unas pocas, es mayoritaria. Es mayoritario, ¿no? ¿Y por qué es mayoritaria en las aves la monogamia? Y en los mamíferos no. Porque en las aves tienen incubación externa. Alguien tiene que buscar la comida. Y si tú tienes un huevo en un nido, encargarse de incubar eso puede hacerlo tanto un macho como una hembra. En un momento dado, un macho normalito puede decir, vale, no soy el más alto, pero me ofrezco a ayudarte a incubar. Si eso la selección natural lo favorece, no si favorece a las hembras. La selección natural siempre favorece a la pareja, no al macho por un lado o a la hembra. Si esa estrategia es adaptativa en el sentido de que al final llega a que esos dos producen más descendencia que la hembra que cría sola, pues esto se seleccionará. En las aves se ha seleccionado muchas veces, porque ahí hay mucho margen para la inversión parental masculina. El macho puede incubar huevos, puede construir el nido, puede ir a buscar comida, puede hacer una inversión parental de muchas maneras, incluso superior a la de la hembra, y de ahí tenemos los casos de inversión de roles. Aves que tienen harenes de machos que se ocupan en exclusiva de criar. Y la hembra lo único que hace es poner y producir huevos. Poner y poner huevos. La selección natural favorecerá esto siempre. Primero, que sea factible de entrada, que esa estrategia al final rinda más que la otra, no siempre. Y la prueba es que hay casos muy interesantes de aves donde son aves que no forman parejas, pero el macho a la hora de cortejar construye una cosa, una enramada, que parece que es como un nido degenerado. No sirve para poner huevos, simplemente es una especie de pisito de soltero, lo adorna y tal, vienen allí las hembras, copula con ellas y fuera, otra. Entonces, este es un régimen absolutamente poligínico, sin ninguna inversión parental masculina, pero que ha retenido algo de la inversión parental previa, que en este grupo de aves probablemente era el macho el que construía el nido, y ahora lo sigue haciendo. Lo que pasa es que en una versión degenerada que a la hembra no le sirve, pero que tampoco le supone ningún coste, porque la hembra sola se basta y se sobra. Entonces, si una hembra se basta y se sobra para criar, lo que le interesa es elegir a los machos de mayor calidad genética. ¿Por qué en los mamíferos es tan poco frecuente esto? Porque en los mamíferos las hembras acaparan la inversión parental ya de entrada con su propia biología. Los machos no se pueden quedar embarazados, y antes de que hubiera biberones y ganadería tampoco podían dar de mamar, con lo cual ahí
la única inversión parental que podían aportar era algún recurso, que por cierto es lo que hacen los pocos mamíferos cazadores monógamos que hay, aparte de nosotros, como los zorros. Básicamente hacen esto: los machos cazan para la hembra que está lactando y criando a las crías. Y eso seguramente es lo que ocurrió en nuestro caso, ¿eh? Pero sí, es verdad, en el caso mamífero es poco probable que evolucione la monogamia, en el caso aves es bastante más probable, y en general en las especies de fecundación externa siempre hay más posibilidades de que el macho aporte algo que para las hembras resulte siendo interesante, ¿no? Ocuparse de los huevos. Aquí había una pregunta. Ya. Es una pregunta paralela respecto a la disfunción sexual, porque has hablado de Masters Johnson, y bueno, en la época de los 60, pues la principal disfunción humana era la eyaculación en el hombre, la eyaculación precoz, en la mujer era el vaginismo, que esto culturalmente habrá cambiado, actualmente no lo sé, pero seguro que no es eso. Y entonces, ¿qué documentación tienes de la prevalencia de estas disfunciones sexuales en estas otras especies, los bonobos, los chimpancés? Has planteado un tema que es muy especulativo, pero interesantísimo, que es por qué las cópulas humanas duran tanto. Nuestra cópula dura lo que sería el acto en sí, como poco 5 minutos, y si sumamos prolegómenos y demás, pues no se puede ir a la media hora o más, ¿no? Cópulas largas en la naturaleza son muy raras. No se puede permitir el lujo de recrearse en el sexo habiendo depredadores por ahí que están deseando que te despistes y tal, ¿no? Entonces, afirmémoslo, la selección natural favorece a los eyaculadores precoces. Y de hecho, ya como os he dicho al principio, chimpancés y bonobos en 10 segundos ya han terminado. ¿Cuándo tiene sentido una cópula prolongada? Pues por ejemplo cuando hay ventaja del último. Si las hembras copulan con más de un macho en sucesión y la cópula se alarga lo bastante, o la sucesión de cópulas se alarga lo bastante para que esas hembras acaben llegando al orgasmo, con lo cual se acaba el acto sexual por parte de ella, el macho que consiga llegar a eso tiene ventaja. Y si además, como especulan algunos sexólogos, el orgasmo favorece también la entrada de los espermatozoides en el útero, hay un efecto de succión activa ligado al orgasmo y tal, tiene una doble ventaja, ¿no? O sea que ser el que está cuando la hembra llega al orgasmo es una ventaja. Eso te da una ventaja del último, por lo tanto, para ti es adaptativo tardar más. Y para ellas es adaptativo tardar más que tú y esperar a correrse en lo que a ellas les gusta. Fijaos que aquí hay de nuevo, siempre la evolución de las estrategias sexuales es un juego evolutivo de dos. Nunca hay que considerar solo lo que es bueno para un macho o lo que es bueno para la hembra. Siempre lo que es bueno para el otro. Y aquí, una hembra que tarde en llegar al orgasmo privilegia a su macho, o que llegue al orgasmo selectivamente, o sea, que con unos tenga más facilidad que con otros, por lo que sea, porque les citan más o no. Tiene una posibilidad de privilegiar a ciertos machos, los genes de ciertos machos sobre otros, aumentar la posibilidad de fecundación por parte de estos machos que no de otros. En el régimen que yo mencionaba de una poliginandria con una monogamia marginal, bueno, si tú eras una hembra marginal y tenías un favorito que te ayudaba y tal, esta podría ser una manera de que
con que los dominantes copularan contigo, al final tú favorecieras al que a ti te gusta, aunque fuera un régimen promiscuo, ¿no? Pero esto es pura especulación, ¿no? Sí que da sentido a las diferencias que encuentran los sexólogos en lo que se llama la fase del Z, o lo que sería la fisiología, la diferencia de fisiología sexual masculina y femenina, ¿no? Que a los hombres les cuesta menos llegar al orgasmo, ¿no? Esto sería congruente con una competencia espermática donde hay ventaja de un tipo, ¿no? Ya sé que no suena muy romántico, pero... Perdón, aquí hay una pregunta antes, este chico, puedes... Dar las gracias a los organizadores por traerte y a ti por explicarlo todo tan sencillo, temas tan complicados de manera tan sencilla. Y nada, decir una vez más, que ya he tenido la oportunidad de decirte un par de veces, que me gustan mucho tus libros y tu tesis de sesgos ideológicos del programa adaptacionista a mí me parece lo mejor que he leído de bases biológicas del comportamiento humano, lo mejor que he leído en toda mi vida. Y entonces un par de cosillas. Lo de la monogamia, por ejemplo, lo de las aves que son monógamas, Virgen, en el libro de promiscuidad, que dice cosas muy discutibles, pero afirma muy tajantemente que esto lo creíamos en el pasado, lo de que había especies que eran monógamas, que una vez que utilizamos las modernas técnicas de mirar el ADN, aquí todo el mundo echa una cana al aire y de todas esas especies de pájaros ninguna está libre de pecado. Bueno, sí, hay quien lo discute esto, ¿no? Que dicen que se han hecho evaluaciones que estaban sobredimensionadas y que no somos tan adúlteros como parece. Bueno, es que claro, aquí la cultura siempre se entremezcla. Yo lo que digo es que la única manera de explicar un dimorfismo sexual en un sistema de apareamiento monógamo es que haya algún tipo de competencia entre los machos por fecundar a más hembras, aunque sea un régimen monógamo. La afirmación de Virgen de que monogamia y promiscuidad son tipos ideales y que en la naturaleza no existen... Mira, en una promiscuidad ideal tampoco habría dimorfismo sexual. Porque, claro, todos copularían con todos, con la misma uniformidad, no habría selección sexual. Por lo tanto, tendríamos que una especie idealmente promiscua, machos y hembras serían indistinguibles, y una especie idealmente monógama también. Por eso decía yo que en una banda de cazadores-recolectores que funcionara como una comuna hippie ideal, donde no hubiera ningún tipo de preferencia, podría funcionar y sería una sociedad sin dimorfismo sexual, sin estas diferencias de aspecto que tenemos nosotros. Luego también quería preguntarte por Judith Harris, que me gusta tanto casi como tus libros, dice que tiene una frase que me gusta mucho, que es que hoy en día el divorcio rompe tantas parejas como lo rompía la muerte en la antigüedad. Y te habla del cuento de la Cenicienta, que la niña tenía un papá y una mamá, pero se murió la mamá, el papá se volvió a casar, el padre se murió y ella se quedó parada en una familia. Entonces, esta monogamia serial o esta bigamia serial, al fin y al cabo, no sería una manifestación de una tendencia natural que hemos tenido durante toda la historia evolutiva humana, porque, de hecho, la figura legal del matrimonio en el derecho romano está pensada para una esperanza de vida de 30 años y está pensada para estar 12 años juntos, criar unos hijos y que uno de los dos, muy probablemente, o los dos, hayamos muerto, que es más o menos lo que suelen durar ese segundo matrimonio hoy en día con los divorcios. Bueno, yo el modelo que he propuesto es la introducción de la diferencia esta de la longitud de la vida fértil. O sea, al evolucionar la menopausia, tienes un problema, que es que tu pareja de la adolescencia ya no cubre toda tu vida reproductiva potencial, con lo cual te has de reemparejar. Eso puede explicar, por ejemplo, leí en alguna parte que parece ser que las parejas humanas cuando más inestables son es en los 10 primeros años. Se rompen muchas parejas. Si pasas esta fase... Ya nos quedamos juntos para siempre. Esto también tiene sentido.
Pero en cualquier caso, reemparejarse forma parte de la monogamia, haya o no menopausia, ¿eh? O sea, siempre puedes perder a tu pareja, o simplemente, también hay aves que se reemparejan cada año, o sea, hay aves que forman parejas de por vida, y otras que cada temporada se cortejan y forman una pareja nueva. ¿Cuándo forman parejas de por vida? Pues probablemente cuando es difícil encontrar pareja. Entonces, una vez tienes una, te la quedas. Ok, entonces una última cuestión que es con respecto, todo esto se explica la sexualidad humana con respecto al contexto en el que hemos evolucionado. Por ejemplo, un contexto de evolución, de competición espermática en el Paleolítico, pero no explica cómo funciona el contexto hoy en día o cómo funcionamos con eso. No, porque yo soy un evolucionista, claro, no un sociólogo, entonces un psicólogo. La pregunta, por ejemplo, las aves que vuelan y son monógamas, pero pueden volar a la otra punta del bosque y pueden echar una canita al aire. Pero ¿hasta qué punto en un pueblo de 25 habitantes cualquier devaneo puede ser recordado generaciones y generaciones después? Entonces hay un estudio que salió recientemente, pero no lo he citado porque no lo he encontrado, que dice que esta monogamia habría surgido ya en el Neolítico, cuando se fundan ciudades con 1000, 10.000 habitantes, porque seguir viviendo en esta orgía perpetua que era el Paleolítico, de competición espermática y todo esto, bueno, sería insostenible epidemiológicamente. No podríamos tener ciudades de 1000, de 10.000, porque en cuanto a enfermedades de transmisión sexual no se podría escalar las poblaciones y no se podrían tener poblaciones urbanas. Yo creo que yo lo ligaría más bien a la constatación de la conexión entre sexo y reproducción. No lo he entendido. Sí, o sea, una vez adquirimos la conciencia de que el sexo sirve para hacer hijos, esto no existe antes, ¿no? O sea, todas estas cosas que todos estos modelos que yo he dibujado aquí, no tienen en cuenta para nada, o sea, los individuos copulan pues porque se sienten atraídos unos con otros, porque les gusta y tal, ¿eh? No porque estén haciendo cálculos de cuánta descendencia voy a dejar, ¿eh? Una vez tú constatas que el sexo sirve para engendrar descendencia, entonces sí empiezas a hacer cálculos. Y empiezas a pensar, no puedo dejar que mi mujer vaya a visitar a los vecinos porque no sé cómo va a venir, ¿no? ¿Y en qué momento de la historia evolutiva humana hicimos ese cálculo? No lo sé, pero yo creo que es anterior incluso a la ganadería y tal, pero desde luego, en cuanto empezamos a criar animales, tuvimos que darnos cuenta de que para que aquello, digamos, se reprodujera tenía que haber sexo. O sea que como mínimo, ahí, al Neolítico. Muchas gracias. Hay dos aspectos de la sexualidad humana, sobre todo de la sexualidad de la mujer, que podrían corroborar el tema de la poligindria en el hecho de la cierta promiscuidad. Una es que la hembra humana gime bastante alto. Gime bastante alto, cuando no grita. Eso podría ser para atraer a los machos cercanos, y luego que el macho tiende a dormirse después del sexo, con lo cual eso evitaría peleas innecesarias. Sí, yo he acabado, me quedo dormido, viene el siguiente. Sí, pero esto es un hecho que se da. Bueno, a ver, os podéis reír, pero es que de hecho hay especies en las que ocurre. Hay especies, por ejemplo, como el mono araña lanudo, donde los machos del grupo copulan en sucesión con la hembra que está en ese momento, ¿no? Uno detrás de otro. Sí, ahí hay margen para una selección sexual de otro tipo, que no es la exclusión, no es la interacción agonística, ¿no?
Por ejemplo, estos monos son los que tienen los testículos más grandes de todos los primates. Y tienen un pene anémbolo también. O sea que estos tiran con todo. Pero hay una diferencia con respecto a nosotros, que es que ellos sí que concentran, las hembras concentran la atracción sexual en los días fértiles y nosotros no. Por eso yo explico de esta manera porque nosotros hemos privilegiado el tamaño del pene en relación al tamaño de los testículos. Voy a comentar una cosa. La monogamia seriada es un invento del siglo XX. Antes no existía esto. Esto dices tú. 4 años con uno, 4 años con otro. No, 4, 7, 8. Y es una supervivencia. Yo creo que es consecuencia del final de un tipo de sexualidad que teníamos en el siglo XIX, que era dirigida a generar gran cantidad de hombres para la guerra y para la industria, en la que se inventó la bomba atómica y la automatización. Ya no era necesaria esa sexualidad porque tú puedes poner 1,5 millones de tíos en el campo de batalla, te tiran 2 bombas atómicas y ya se acabó. Entonces, esa sexualidad enfocada a la reproducción entró en crisis en los años 50. Y el acto, digamos, social actual es, bueno, te dejamos que tengas varias parejas siempre y cuando sean monógamas seriadas. No te dejan en realidad. O sea, quiero decir... No, perdona. Bueno, pero no se entiende la de que se entiende que tú tengas varias parejas durante la exacto. vida, pero no la ves. Yo lo que digo, Pero no la ves. yo no digo que me hayan dejado, yo digo que me ha salido, ¿sabes qué quiero decir? No, pero quiere decir que no has sido vilipendiada por hacer eso. Hombre, perdona, mi padre la primera vez, o sea, claro que sí, pero yo tengo una edad, claro que sí, que he sido vilipendiada, he sido pionera. Con permiso. Una pregunta, si lo he entendido bien, ha dicho que los machos tienden a aparejarse más que las hembras. No, esto es la teoría. La teoría dice que como los espermatozoides son más baratos que los óvulos, un macho puede producir muchos más espermatozoides que una hembra óvulos, por lo tanto a un macho le interesa maximizar el número de parejas, porque puede repartir ese número de espermatozoides entre más parejas. Exacto. O sea, esto es la aspiración de cualquier macho, pero el macho medio nunca lo consigue. Y la prueba es que en los regímenes puramente de una selección, digamos, 100%, donde o bien las hembras eligen solo a uno, o bien un macho dominante excluye a todos los demás, la actividad sexual del macho medio antes de morir es... No me refería tanto al tema sexual como al final de su intervención en relación a vivir en pareja. Estaba hablando de... Bueno, sí, claro. A ver, siempre hay una presión selectiva para tener más opciones de apareamiento aparte de la pareja. Siempre y cuando eso no tenga un coste. Si tu pareja tiene la opción de dejarte por otra, hostias, cuidado. Si tu pareja te carga con hijos que son de otro, eso es un coste para ti, pero este régimen no te interesa. Porque si tú eres, vamos a decirlo así, si tú eres poco atractivo, te interesa un régimen de monogamia estricta. Eso te beneficia más de lo que te perjudica. Yo pienso que, a ver, sí, vale, todos tenemos cierta tendencia promiscua, pero eso vale para hombres y para mujeres también. Lo único que podemos conceder es que quizá los varones a la hora de ser promiscuos sin coste, promiscuos sin compromisos, sin impresión parental, quizás sean menos selectivos que las mujeres. Las mujeres, al
antes de que hubiera anticonceptivos e historias, antes de que se tuviera conciencia de la conexión entre el sexo y la reproducción, pues una aventurilla implicaba posibilidad de quedarse embarazada. Y la selección natural siempre favorecerá a las hembras que se fijan en la calidad genética de la pareja. A los machos no siempre, ¿no? O sea, machos cantidad, hembras calidad. Cuando el macho se hace monógamo, tampoco, ¿no? Si tú lo que quieres es tener, por ejemplo, en estas aves se da bastante el caso de que hay machos que tienen más de una familia, más de un nido, ¿no? Se ha visto que estos machos no son nada selectivos a la hora de tener escarceos con las hembras vecinas, pero sí lo son a la hora de formar una segunda familia. A la hora de emparejarse con otra hembra, son tan selectivos como lo han sido con la primera, ¿no? Y ocurre algo muy interesante también con las hembras de estas especies, es que los celos femeninos también son selectivos. Las parejas de estos machos no son nada celosas cuando el macho se dedica a intentar inseminar a la vecina que está emparejada con otro. Pero si lo que hace es intentar mantener otra familia, entonces sí, se pone como una fiera, va a buscar el otro nido, mata a las crías, ahuyenta a la hembra. Esto tiene sentido porque cuando un macho está... un macho que tiene un escarceo con una hembra vecina que tiene su pareja, el coste para la pareja de él es nulo. El coste de esta aventura para la pareja de él es nulo. En cambio, mantener otra casa, ser bígamo, digamos, o trígamo, esto sí que supone un coste para la primera. Y aquí pueden evolucionar de los masculinos porque hay una competencia, no es una competencia por el número de hijos engendrados, sino por los recursos disponibles.